Listo, entonces, bienvenidos a el encuentro del Centro de Estudios Matemáticos. Voy a... Ok, dice. En la prueba de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas, hoy mayo 1 del 2021. Bueno, mi nombre, de nuevo me presento, soy Magda Janet Londoño Granada, profesional en etnoeducación y desarrollo comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. Como les decía, chicos, vamos a empezar hoy con el análisis de la competencia 2. Esta es interpretación y análisis de perspectivas. Dentro de la prueba de ciencias sociales se evalúan 3 competencias. En clases anteriores vimos la competencia 1, hoy veremos la 2 y pues nos faltaría la 3. Ahora, dentro de la prueba, cada competencia tiene un porcentaje, o sea, no son, digamos, como de igual peso en el resultado. Esta competencia, la de hoy, pesa en un 40%, ya es, digamos, una de las que más preguntas tiene y a la que le dan un poquito de mayor relevancia. Las otras dos, cada una, cuenta con un porcentaje de 30%. Entonces, esta de hoy es importante que la estudiemos. Y de nuevo les cuento esto, no empezamos con preguntas directamente, sino que con esta información siempre he considerado que los estudiantes deben saber qué es lo que se les evalúa. Y a veces llegan a la prueba saber sin saber qué es lo que qué es lo que se espera de ustedes. Entonces, con la competencia 2, dice, esta competencia evalúa tu habilidad para analizar la información que circula sobre política, economía y cultura, con la intención de entender las explicaciones sobre problemas sociales e identificar posibles conflictos de intereses, opiniones y puntos de vista de personas y comunidades que interactúan entre sí. Debes pensar en forma analítica sobre problemas sociales. A través de esta competencia se evalúan principalmente 2 habilidades. Entonces, la primera habilidad es reconocer las diversas opiniones, puntos de vista e intereses. La segunda, analizar críticamente las fuentes de información y sus argumentos. Entonces, las preguntas que se hacen relacionadas con esta competencia son en su mayoría tomadas de acontecimientos reales, de situaciones que se presentaron en Colombia o en algunas partes del mundo. Entonces, si con más tiempo tomara la prueba saber, el IFES, los acontecimientos del 28 de abril del 2021. Entonces, su habilidad, por lo que se espera de ustedes, es que reconozcan las diversas opiniones, puntos de vista e intereses. Entonces, frente a un hecho, digamos, como de divergencia que hay en este momento, porque no hay acuerdo frente a una propuesta de una reforma a una ley. Entonces está el punto de vista tanto estatal del gobierno como el punto de vista de las agremiaciones, como los sindicatos, como las personas que se oponen a esta reforma. Entonces, allí hay 2 puntos de vista que están en encuentro. Entonces, lo que busca la prueba es que usted reconozca tanto el punto de vista de un sector como de otro sector. No, y aquí pues vuelvo a hacer énfasis, no se le está pidiendo o solicitando que usted tome partido por uno de los dos, sino que usted lea, mire como críticamente los 2 puntos de vista. Entonces, por eso
ese punto, ese aspecto es el que yo siempre he considerado más complejo dentro de la resolución de la prueba de ciencias sociales, porque dependiendo de su historia de vida, dependiendo de su ideología, dependiendo, usted siempre como que va a tomar un lado, y en realidad eso es bueno porque tomar posición te ayuda a ti a ver el mundo, eso lo sabemos, pero dentro de la prueba, lo que te piden o lo que te solicitan es que usted reconozca los puntos de vista, no que los acepte. Usted puede no estar en contra de eso, sino solamente reconocer, hasta ahí llega, no te va a generar pues como opiniones. Y analizar críticamente las fuentes de información y sus argumentos. Entonces, no es lo mismo tomar una fuente de información primaria que una secundaria, y ya vamos a mirar por qué. Bueno. Entonces, en este cuadrito, igual pues que lo hice en la primera competencia, les estoy mostrando cuáles son esas dos cosas que se le evalúan o que se tienen en cuenta dentro de esta competencia. Entonces, la primera es la afirmación. Contextualiza y evalúa uso de fuentes y argumentos. Y acá voy a resaltar varias palabras. Entonces, la primera es fuentes. Las fuentes en ciencias sociales tienen dos características o dos divisiones, más bien. Hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias. Entonces, las fuentes primarias tienen que ver, voy a escribir aquí, las fuentes primarias son referidas al, digamos, como a quien vive el acontecimiento, a quien está en el acontecimiento. Entonces, para el caso que les estaba, para el ejemplo, el acontecimiento es las actividades del 28 de abril del 2021. Y una persona, un investigador social, que en este caso es cada uno de ustedes, desea saber qué sucedió el 28 de abril. Entonces, tiene varias maneras de saber qué sucedió. Entonces, la primera es buscar a las personas que hicieron parte de ese acontecimiento el 28 de abril. Usted puede salir y preguntarle a Juanito Pérez, que era el líder de un sindicato, por decir un ejemplo, y preguntarle cómo vivió esa persona ese día, pues en esa actividad. Que hicimos esto, que estuvimos en tal parte, que hablé con tales, eso, que me relacioné con tales, que estuvimos gritando de esta manera, que estábamos molestos. Entonces, esa fuente primaria te va a dar la información del acontecimiento como tal allá en el suceso. Y te va a recoger, y tú recoges, o el investigador social recoge historias locales que son muy importantes porque esa persona que estuvo allá o ese líder del sindicato fue quien vivió el acontecimiento, ¿no es cierto? Quien estuvo allí, lo sintió, se emocionó, se enojó, tenía indignación, bueno, lo que sea. Esa es la fuente primaria. También el investigador social podría haber ido a hablar, qué sé yo, con el presidente. El presidente, si se entrevista directamente, si el investigador entrevista al presidente, también sería una fuente primaria, porque está relatando la historia de vida de esa persona directamente. Entonces, esa es fuente primaria. Pero digamos, o imaginemos que no pudo salir a hablar ni con el presidente ni con el líder del sindicato, sino que todo lo que supo, lo supo a través de las noticias de la televisión, del Facebook, de la prensa, que estuvo leyendo. Entonces, cuando te das cuenta, o cuando el investigador social
en este caso tú, te das cuenta del acontecimiento, no porque hubieses hablado con la persona que la vivió, sino porque tú lo lees o lo ves de una segunda mano. O sea, el periodista pudo haber hecho su fuente primaria, pero usted no lo leyó desde la fuente primaria, sino desde la visión del periodista. Esa es una fuente secundaria, porque ya ha pasado como en dos pasitos. Entonces, esa fuente secundaria te permite a ti entender ese acontecimiento histórico. Y pues también es otra manera de conocer lo que sucedió, porque tú no solamente viste Facebook, sino que también leíste los Twitter, también los videos que montaron en TikTok o que también trabajaste en WhatsApp. Entonces, todas esas, pero bueno, en WhatsApp, pero son las historias como de otras personas. Esas fuentes son secundarias. Ahora, en la historia, las fuentes secundarias han ayudado a entender la historia. Entonces, por ejemplo, una pirámide. Claro, la pirámide es una fuente secundaria de un elemento arquitectónico que cuenta la historia de, de una, eh, de la comunidad que vive allí, como los egipcios o las pirámides mayas o aztecas, digamos, que se encontraron en su determinado momento en Centroamérica. Entonces, te van a dar historia. Los elementos, las vasijas, los elementos de orfebrería, la arquitectura, todo esto son fuentes secundarias si les hacemos una lectura a nivel histórico. Entonces, esta competencia lo que hace es que tú puedas evaluar ese uso de esas fuentes. Y obvio, pues los argumentos, que aquí no me voy a detener mucho. ¿Cuáles serían las evidencias? Entonces dice, inscribe una fuente primaria dado en un contexto económico, político o cultural. Entonces recuerden que la fuente primaria, como les decía, es la que está relacionada con los actores del proceso, o sea, quien vivió. Y se recopila a través pues, de historias, de entrevistas, de crónicas, bueno, de la conversación como directa con esa persona. Otra evidencia es evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o explicaciones. Entonces, si retomamos el ejemplo del 28 de abril. Entonces, si estamos hablando de esto y queremos saber qué aconteció en Santander de Quilichao, entonces usted puede evaluar, usted para saber lo que pasó en Santander de Quilichao, pues no se va a ir a mirar El Espectador, ¿no es cierto? O no se va a ir a ver las noticias de las 6, porque pues realmente si sale muy poquito, entonces digamos que no vas a tener un panorama completo, tú vas a mirar las noticias locales. Entonces, estás evaluando posibilidades y limitaciones del uso de una fuente. Y pues si tú entrevistas, si tú vas a la fuente primaria y entrevistas a un joven universitario que estuvo en la marcha, bueno, es un ejemplo, te va a dar una información limitada, claro, porque te va a dar es la historia de esa persona dentro de ese ejercicio. ¿No es cierto? Yo no sé. Ah, hay 3. Está en el último también. Yo sí. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. También devela prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos. De las Francisco de Caldas, de la Alemania. Cariño, corazones, los estoy escuchando. ¿O los estamos? Yo sí escucho una que era de la Francisco de Caldas. ¿Yo no? Fernanda, te voy a desactivar el audio. Bueno. Ay, amigos, niños, acostúmbrense a prestar atención porque si no luego están aquí y no están. Hay que, bueno, cualquier pregunta cualquier cosa me van preguntando. Vale.
Dice, devela prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos. Entonces, ¿eso qué tenía que ver? Con qué comía eso? De qué trataba? Y aquí una como nota importante, y es que los prejuicios, ¿usted cómo saber que algo es un prejuicio? Antes de un juicio, entonces eso queda como muy raro. Digamos como los principios, para usted saber que algo no es un prejuicio, debe estar ligado a unos principios. Los principios que se están evaluando básicamente dentro de la prueba saber son los principios que están enmarcados en la Constitución política. Eso. En los derechos humanos. Eso también son principios. Entonces, lo que tú haces es entender esos principios que habla la Constitución, esos principios que habla los derechos humanos. Estos son ejemplos. Entonces, por decir algo, un prejuicio. La Constitución Política de Colombia declara que este es un país multiétnico y pluricultural, ¿no es cierto? Entonces, eso es un principio. Resulta que en la prueba saber lo que te preguntan es si ese principio en la práctica se conserva o no. Entonces, por ejemplo, al decir que un país es pluriétnico y multicultural, en la práctica está diciendo que no importa si usted pertenece a una comunidad étnica, la que sea, pues tienes igualdad dentro del país o dentro de la nación. Y se reconoce tu diferencia, ¿no es cierto? Tu visión del mundo, bueno, las cosas que has construido como comunidad. Eso es lo que está diciendo ese principio. Pero digamos que una persona afrodescendiente que un día va a una discoteca en Bogotá y que le dicen que no puede ingresar a esa discoteca porque es afrodescendiente precisamente, pues ahí hay una mala acción, entonces hay un prejuicio, ¿no es cierto? Porque no hay una igualdad en el acceso a ese servicio, ¿no es cierto? Entonces, eso es un prejuicio. Entonces, la idea es que usted pueda develar que esta chica, al no poder entrar a esa discoteca, pues no lo están haciendo porque no pueda pagar o porque eh, no tenga la edad, no, sino por una condición, eh, digamos, que es propia de ella, ¿no es cierto? Su condición o, digamos, pertenecer a un grupo étnico. Eso no es una razón para no entrar a una discoteca, ¿no es cierto? Eso no puede evitarle que disfrute de su momento. Entonces, ahí hay un prejuicio. Diferente fuera que esta persona que iba a entrar fuera menor de edad, por decir algo, ¿no es cierto? Porque ya no hay, ya está fuera de la norma. Pero entonces, la idea de la prueba es que usted detecte o pueda encontrar que esa situación que se le está expresando en esa argumentación, pues hacía parte de un prejuicio. Bueno, continuando, la segunda afirmación dice, comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales. Entonces, las evidencias son tres también. Reconoce y compara perspectivas de actores y grupos sociales. Entonces, como lo decía anteriormente, entonces, ¿cuál es la perspectiva de las personas, de los estudiantes y cuál es la perspectiva o el punto de vista de los trabajadores o de los empleados públicos, ¿no es cierto? Grupos sociales y se compara, o sea, si son iguales, si son diferentes. Reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales influyen en diferentes argumentos, posiciones y conductas. Entonces, aquí vamos a resaltar una palabrita, cosmovisión. Entonces, la cosmovisión está referida a la forma de
construir el mundo dentro de una comunidad, que son ideas, pero que están muy relacionadas a el origen de esa comunidad o de ese grupo social, y a partir de allí, pues actúa la comunidad, tiene ritos, tiene acciones, tiene formas de organización. Entonces, los grupos, voy a decirlo, étnicos, tienen una cosmovisión muy propia, entonces, diferente de otros grupos étnicos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que usted reconozca la diferencia entre unos y otros. Nosotros, como habitantes de un territorio, también tenemos una cosmovisión, o sea, no somos ajenos, o sea, esto no le pasa a otros, esto nos pasa a todos nosotros, tenemos una cosmovisión de cómo construimos el mundo. Entonces, una explicación de esto es, hay personas que creen que el mundo, que hay un Dios, este es un ejemplo, hay un Dios, y que este Dios hizo el mundo en 7 días, y que en uno de esos días creó un hombre y una mujer, y que pues los puso a vivir en el paraíso, y que luego apareció una malvada serpiente, y a la dama le dio por comer de una manzanita, y entonces eso generó que los expulsaran del paraíso. Bueno, la historia es más larga, pero en resumidas cuentas, los expulsan, y a partir de allí, de esa situación, las personas que creen o digamos, que creen en esta cosmovisión dicen, todas las personas que son descendientes de ellos, que seríamos todos, porque ellos fueron como los primeros hombres, entonces nacen con algo que llaman pecado original, y por eso es necesario hacer un ritual que se llama el bautizo. Entonces, si ustedes lo bautizan, entonces se le quita el pecado original. Eso es una cosmovisión. Entonces, te permite a ti pensar en algo, creer en eso y actuar en consonancia a esa situación. Entonces, actuar es, pues, si tienes un hijo, pues lo llevas a bautizar. ¿Por qué? Porque le quita el pecado original. Bueno, y tienen otras ideas. Ahora, eso dentro de un sector de la población. Pero si tu cosmovisión es otra y naciste en, digamos, la India, y allí pues hay otra cosmovisión donde si hay un Dios y ese Dios era tan gigante y que de su boca vomitó el cielo, las estrellas, los planetas, y con su iluminación, bueno, hizo tantas cosas. Entonces, esa comunidad o esas personas que nacen allá van a adorar las estrellas. Entonces, con el tiempo lo que van a hacer es una fiesta determinado día al año por las estrellas. Eso es una cosmovisión. Santander de Quilichao, y ustedes chicos son pues muy, muy afortunados porque en este territorio se encuentran diversas culturas con diversas cosmovisiones. Eso es lo más bonito, ¿no es cierto? Y entender esas cosmovisiones es importante, y eso es lo que se quiere o se pretende dentro de la prueba, ¿no es cierto? Cada cosmovisión tiene, digamos, en sí algo maravilloso, y desde allí lo importante es entender que las personas actúan en consonancia a esas formas diversas de pensar. ¿Listo? Bueno, y lo que dice acá corrobora, digamos, como esa idea, porque dice, influyen. Entonces dice, lo que se busca de ustedes es que reconocen que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales influyen en diferentes argumentos, posiciones y conductas. Bueno, para finalizar, dice, establece relaciones entre las perspectivas de los individuos en una situación conflictiva y las propuestas de solución. Esta sí es más clarita, no vamos a ahondar mucho en ello y vamos a continuar. Bueno. Antes de ir pues ya como a los ejercicios, el día de hoy pues no traje como una frase o una caricatura como, o un video como en otras ocasiones. Quería compartir con ustedes
dos personajes que me gustaría mucho que ustedes exploraran en estos días. El primero es el economista Salomón Kalmanovitz, barranquillero, bueno, muy interesado en escribir acerca de la costa atlántica, pero adicional a esto es una persona que ha trabajado la historia económica de Colombia, pues del mundo también, pero su producción académica va más relacionada a la parte de la economía y quiero que los invito más bien a que lo exploren porque él está presentando unas perspectivas interesantes frente a las situaciones que se desarrollaron esta semana. Es como otro punto de vista muy interesante. Y la otra persona que traigo para que ustedes exploren es Diana Uribe. Ella es historiadora, ella es de Bogotá y lo que hace es hacer podcast, también tiene videos en YouTube. Mucho tiempo hizo parte de una emisora pues del país y allí creó un programa que se llamó La Historia con Diana Uribe y nos cuenta de una manera, pues, para mí bastante interesante, historias, la historia del mundo y también la historia de Colombia y también pues se adentra un poquito en geografía y todo eso. Entonces, las invito a que la escuchen, a que mientras están en su casa lavando la ropa o están barriendo o están pues haciendo otras cosas, coloquen, ella tiene pues videos en YouTube o podcast y la escuchen porque así le ayudarán, digamos, a completar ese panorama de historia que tal vez en algunas ocasiones nos falta, ya que en estos encuentros de esto, pues yo, como ustedes podrán observar, no me detengo a estudiar la historia, a contarles uno a uno, pues qué pasó en la Edad Antigua, qué pasó en la Edad Media, la historia de la Primera Guerra Mundial o la historia de Egipto. No, yo no me detengo en nada de esas cosas porque pues el tiempo no nos da. Yo lo que necesito es que, o mi intención más bien, es que ustedes comprendan, tengan una dimensión de lo que se espera de ustedes en la prueba de ciencias sociales. Pero ella sí les ayuda con todos esos datos. Entonces, pues muy cordialmente invitados para que la escuchen. Ahora sí, vamos a la prueba de ciencias sociales y ciudadanas. Esta pregunta no está en la prueba diagnóstica, este es un ejemplo para contarles un poquito de esta competencia que estamos trabajando el día de hoy, que es la competencia número 2. Dice, en una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo se propone la utilización de unos terrenos que forman parte de un ecosistema de humedal. Una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará este ecosistema. Bueno, lo primero que quiero, como antes de continuar con la lectura, es que cuando soy pues reiterada en filas, muchachos, esto no les estaba preguntando su opinión, es porque aquí en esta primera parte, digamos que el sentimiento es muy importante y usted va a sentir afinidad según su historia de vida. Si tú tienes una familia campesina y que haya sido desplazada, víctima de la violencia y desplazada, pues inmediatamente usted va a decir, uy, sí, qué chévere, o va a pensar por allá en el fondo, qué chévere que una organización estatal promueva proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados. Claro, porque tu historia de vida va tendiente a pensar que esto es importante, porque pues, los campesinos necesitan su tierra. Es totalmente lógico. Pero si tu historia de vida giró en torno a la preservación ambiental, tu familia, tus amigos dicen, no, el medio ambiente hay que cuidarlo,
a costa de lo que sea, porque entonces si no lo cuidamos en un futuro no vamos a tener recursos con que vivir. Entonces, inmediatamente, después de leer esta parte, vas a decir, no, voy a pensar que esto es lo importante, que el humedal hay que cuidarlo porque, pues, de allí vamos a obtener el agua, nace el agua y, pues, no, definitivamente hay que cuidar la parte natural y que le solucionen a los campesinos desplazados de otra manera. ¿Cierto? Allí es donde yo digo que tenemos tendencias, tenemos prejuicios, digamos, e ideologías, y que vamos a poner esos prejuicios e ideologías como en neutro en el momento de presentar la prueba. Y aclaro, no es porque no deban tener un punto de vista, no, antes al contrario, es importante siempre tener un punto de vista, porque eso les permite a ustedes ver el mundo, estar en un punto y desde allí poder hablar y luego poderse desplazar desde ese punto de vista si así lo desean. No, es simplemente ponerse neutro, sacarse como los prejuicios para poder leer, digamos, menos apasionadamente esta prueba. Bueno, vamos a continuar. Dice, de lo que busca cada uno. Bueno, esta pregunta, esto es otra de los datos, surge por una situación, una serie de noticias que se presentaron en Bogotá cuando una constructora quería utilizar un humedal a las afueras de Bogotá para hacer una construcción de casas de estrato 5 y 6, o sea, un conjunto de edificios pues así para gente pues muy chévere, es un lugar muy bonito. Entonces decían, no, pues es que es más importante la parte económica. Cuando empezaron a salir estas noticias, pues descubrieron que esto estaba sucediendo, que estaban promoviendo proyectos en zonas de humedales. Entonces no era solamente una organización, sino bastantes organizaciones que se pronunciaron, organizaciones ambientalistas que se pronunciaron en esto. Entonces, las preguntas de esta competencia siempre salen de alguna situación de algo que haya acontecido, no son pues simplemente inventadas de la nada. Bueno, de lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas se puede afirmar que, pues como usted está en neutro, entonces ya va a poder leer con más atención los ítems que les colocan. Y les dicen que es semejante o es diferente, o sea, les dan esas dos opciones. Les dice, es igual o semejante, porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los campesinos. Se me dice, sí, no. Sí están buscando el aprovechamiento económico, claro, para el bienestar de los campesinos, es cierto, pero recuerden que les están colocando dos puntos de vista, el de una organización estatal y el de una organización ambientalista. Entonces, dicen, son semejantes, y pues aquí sí no tendríamos mucho que hablar, podemos saber que no son semejantes, ¿no es cierto? No son semejantes. Es semejante porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. No son semejantes. La primera, la A, va muy hacia los campesinos y la B va muy hacia la organización ambientalista. Entonces, a veces, como ustedes ya vienen de una prueba, están cansados de leer tanto, entonces, como usted va muy tendiente a la parte ambiental, rápidamente puede decir la B, ¿no es cierto? Porque es como lo que más se acopla a su pensamiento, a su ideología. Entonces, no, es detenerse, mirar lo otro y poder continuar. Dice, es diferente, bueno, y responder de una manera más asertiva. Dice, es diferente, porque una defiende al ecosistema, aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos, y la otra quiere ayudarlos, aunque se dañe el ecosistema. ¿No? Esta tiene muchísimo más sentido dentro de los ítems que tenemos aquí arriba. Ve dentro del enunciado que tenemos aquí arriba. D.
es diferente porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región y la otra busca que se preserve el ecosistema del humedal. Bueno, aquí pues no hay mucho que decir porque aquí están hablando en otra región, ¿no? Entonces eso no es cierto. Entonces, ya pues podemos observar que la respuesta acertada es la C, pero pues invitación, leer. Invitación es tener en cuenta aquí el enunciado, lo que se busca de ustedes, de su respuesta. Y cuando estén presentando la prueba, cuando lleguen a sociales, recuerden respirar profundamente, estar como en una actitud muy neutra para presentar la prueba sin tanto como prejuicio, si lo podemos decir de alguna manera. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Entonces, bien puedan leer este ejercicio. Dice, el número no es 79, yo aquí me equivoqué. Dice, la alcaldía de una ciudad organiza las fiestas populares. Para esta ocasión, el alcalde decide convocar a diferentes líderes sociales con el fin de hacer una planeación de las fiestas mucho más participativa. En la primera reunión convocada para tal fin, 2 de los líderes sociales discuten si las corridas de toros, espectáculo en el que varias personas se enfrentan a un toro, el cual usualmente culmina con la muerte del animal, deben mantenerse o no. Al respecto, afirmo. Bueno, entonces contarles primero que esta pregunta también hace parte de una de las noticias pues en Bogotá. Las pruebas usualmente son muy centralizadas. Hubo un tiempo en Bogotá donde se cerró la plaza de toros y esto generó pues bastante controversia porque hay gente pues que le gusta la tradición y el evento taurino y pues dicen que allí se recogen muchas cosas. Bueno. Pero cuando salió la noticia, pues más los investigadores empezaron a decir, no, pero es que Bogotá no es la única que hace corridas de toros, está Manizales, está Cali, pero además en los pueblos también hacen corridas de toros. Entonces, bueno, en un lugar que construyen, colocan varios o uno y las personas entran ahí y le corretean y el que más dure pues gana una plata. Más o menos así, eso lo hacen en los pueblos. Y es una cosa muy cultural, entonces la discusión parecía ser de élites, o sea, de las clases que les gustaba las corridas de toros, y de los que no, de que defendían pues la corriente pues animalista y todo eso. Parecía ser así, pero no, resultó ser un poquito más profundo. Y entonces el IFES, la prueba saber, tomó esa parte de esa historia y realizó esta pregunta. Y es así como toma lo de la corrida de toros, ahorita puede tomar muchos otros acontecimientos, por ejemplo, las protestas, por ejemplo, la pandemia, y pues hay otro que yo creo que va a tomar, es el Brexit, que es un acontecimiento también importante, que los invito pues a leer y que más adelante pues hablaremos de él. Bueno, entonces, nuestra pregunta, concentrándonos, en esa reunión con el alcalde, entonces dice, el líder 1, las corridas de toros son parte de la tradición de este pueblo y son el alma de sus fiestas. Es una forma de honrar a nuestros antepasados al enfrentar la fuerza del toro contra la valentía del ser humano y recordar que el hombre ha conquistado la naturaleza. Perder esto es perder una parte de nuestra identidad. Entonces, ya sabemos que el líder 1 como que defiende la cosa. El líder 2, las corridas de toros solo traen sufrimiento y muerte. El toro muere en el ruedo solo para el placer de los asistentes al evento. Aunque haya sido tradición, esta actividad no puede representar una forma de cultura porque está lastimándose a un ser vivo y se le enseña a las nuevas generaciones a disfrutarlo. Ah, caramba. Volvemos con lo de los prejuicios. Si usted ha sido una persona que le gusta las corridas de toros, pues entonces usted va a decir, no, de una, estoy de acuerdo con el líder 1. Pero si usted ha sido una persona en su historia animalista,
no, la protección de los animales a toda costa, usted va a estar de acuerdo con el líder 2. Pero como estamos en la prueba, estamos en neutro, ¿no es cierto? Esto simplemente estamos leyendo qué sucedió. Porque si ustedes toman partido desde antes de leer la pregunta, de lo que se necesita de ustedes, pues ya no vamos a contestar así como bien asertivamente. Bueno, entonces ahora sí, de acuerdo con el alcalde, es la mejor solución. Ah, bueno, perdón, ante la polémica, el alcalde decide declarar el toro como animal central. Uy, esto está chévere. Entonces dice, como el animal central del evento, haciendo una representación simbólica de las corridas en las que un torero se enfrenta a un grupo de personas disfrazadas de toro. Entonces, aquí nos muestra que el alcalde ya tomó su decisión. De acuerdo con el alcalde, entonces, ojo, vamos a mirar qué se relaciona con esto. Entonces, de acuerdo con el alcalde, con la decisión que tomó, es la mejor solución, pues de este modo se representan las tradiciones y la vida del animal. Solo así garantizaremos que este pueblo se inserte en el siglo XXI y que a la vez las nuevas generaciones honren nuestras expresiones culturales. Pregunta para los estudiantes jóvenes del grupo 1 del PREIPES, preuniversitario. ¿Cuál de las dos opiniones coincide con la decisión y los argumentos del alcalde? Y por eso trajimos esta pregunta el día de hoy, porque como estamos hablando de argumentos, se relaciona con la competencia 2. Y le están diciendo coincide. O sea, ¿cuál de estos argumentos es afín a lo que el alcalde propuso acá? Entonces ustedes me van a decir, la del líder 1, porque él declara al toro como animal central del evento. Se hace un homenaje a quienes admiran las corridas y la tradición. Cierto, eso es verdad. B, la del líder 2, porque al modificar la forma en la que se lleva a cabo las corridas de toros se desconoce el carácter cultural de esta actividad. Eso es cierto también. C, la del líder 2, porque al hacer una representación simbólica de las corridas sin la participación real del toro se evita el sufrimiento y la muerte del animal. Cierto también. D, la del líder 1, porque al involucrar a las nuevas generaciones en las corridas se garantiza que las costumbres y tradiciones del pueblo sigan intactas. Bien, chicos, los escucho. Ahora sí, no me hagan en el chat porque si quito la pantalla, entonces ustedes dejan de leer, el que está leyendo, que está haciendo el ejercicio bien. Entonces, activen su micrófono y me dicen la A, la B, la C o la D. Profe, pues, para mí tiene que ser la A o la D. Pues porque no, o sea, por descartar el líder 2. O sea, yo descarto el líder 2, entonces para mí tiene que ser la A, probablemente. Bueno, aquí le coloqué dos bolitas a la A y la D. Bueno, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da otra Yo opción? digo, profe, yo digo que es la C. La C. Entonces aquí tenemos una opción de la C. Tenemos A, C y D. ¿Alguien más? Yo también apoyo la C. Otro punto por la C. Bueno, Yo también, profe. Yo vamos también, a, profe. Yo también, profe. vamos a ponerle doble bolita a la C. ¿Listo? Vamos a mirar. Chicos, y aquí, No, profe, ya dudé de mi respuesta. tranquila, que aquí solamente dan su respuesta y vamos a revisar. No hay problema. Estamos revisando la pregunta. Es en la prueba donde ustedes deben estar seguros. ¿Listo? Aquí podemos equivocarnos todo lo que queramos. Dice, la del líder 1, porque al declarar al toro como animal central del evento se hace un homenaje a quienes admiran las corridas y la tradición. Eso es cierto, ¿no es cierto? Y el líder 1, ¿qué dijo? Que estaba a favor de la tradición, ¿no? Porque la tradición, aquí lo dijo, la tradición. La 2, porque al modificar la forma en que se llevan a cabo las corridas de toros se desconoce el carácter cultural de esta actividad. Entonces, como que la B, como que no nos llena mucho. Entonces, no la hacemos.
La C, la del líder 2, porque al hacer una representación simbólica de las corridas sin la participación real del toro, se evitan el sufrimiento y la muerte del animal. Claro, y acá hay, digamos, como uno de los ejercicios centrales, y es que coincide con el argumento del alcalde, que decía como el animal central del evento haciendo una representación simbólica. Véalo aquí, ¿no? Creo que aquí fue lo que dijo. Entonces, la C tiene mucha pues nos permite responder la pregunta como chévere, ¿no? Como que coincide y los argumentos. Pero aún así debemos analizar la D, la del líder 1. Entonces, el líder 1 es el de la tradición. Y pues hacer la corrida como tal. Y la del líder 1, porque al involucrar a las nuevas generaciones en las corridas de toros, se garantiza que las costumbres y tradiciones del pueblo sigan intactas. Eso es cierto. O sea, el líder 1 también habla de conservar las costumbres. Bueno, sí, no tanto. Y el alcalde dice, garantizamos a este pueblo se inserta en el siglo XXI y que a las nuevas generaciones honren nuestras experiencias culturales. Entonces, como que sí coincide. ¿Qué nos hace, digamos, sacar ese desempate entre lo que podría ser la C y la D? Porque pues la 1 ya perdió como fuerza, la B sabemos que no. Perdón, la A perdió como fuerza, la B sabemos ya que no. Nos queda la C y la D, ¿no es cierto? Profe, yo diría que la parte en donde dice involucrar a las nuevas generaciones, ya que en el texto arriba dice que, o sea, que la alcaldía quiere que sea mucho más participativa. Vale, muy bien, me gusta mucho esa argumentación, muchísimas gracias y hay gran asertividad. También el hecho de que sigan intactas. Entonces, allí cuando ustedes tienen como dos cositas que mirar, los detalles son importantes. Los detalles a ustedes les ayudan a desempatar, si se podría decir de alguna manera. La respuesta aquí efectivamente sería la C, pero pues yo les voy a contar y les confieso que esta pregunta parecería ser sencilla, no lo es, tiene su grado de complejidad. Mire que nos demoramos rato pues leyéndola y contando y todo eso. Cuando yo la desarrollé me demoré porque medité la respuesta mucho rato. Ahora, cuando a ustedes les toquen este tipo de preguntas, recuerden que tienen un tiempo limitado para hacer este ejercicio. Ustedes no pueden concentrar los 15 minutos en esta sola pregunta. Y de allí, para que puedan mejorar su tiempo, la recomendación. Cuando lleguen a las pruebas sociales, tomen aire, respiren profundo. ¿Por qué? Porque eso oxigena el cerebro y los despierta para la prueba. Porque esa prueba ya viene después de ustedes haber leído varias cosas. La segunda, despojarse de los prejuicios. Entrar a la prueba en modo neutro. Entonces, en esta pregunta, no importa si a usted le gustan las corridas de gallos, perdón, los encuentros de gallos, las galleras y eso, no importa. Porque independientemente de sus gustos, usted va a ser capaz de contestar esto coherentemente. Pero si usted entra de una, no, a mí sí me gustan los gallos, entonces, claro, ve los gallos, los toros, y no, eso es parte de la tradición, entonces me voy a ir siempre con el líder 1. Entonces, cuando tienes ese prejuicio, vas a leer solo el líder 1. Y pues el líder 1 tiene la D, que también es muy asertiva, muy cercana a esa respuesta que se espera. Entonces, de una vas a decir la D y continuemos, ¿sí? Porque nuestra tendencia es hacia allá. Ahora, si usted va por el cuidado de los animales y todo eso, y su ideología va hacia allá, entonces de una se va a conectar con el líder 2 y le va a prestar, eso es como un ejercicio como muy inconsciente también. De una, entonces le presta más atención a las respuestas del líder 2, porque va muy afín a lo que es usted. Y allí es donde está como lo complejito de la
de este ejercicio en la solución de las pruebas de ciencias sociales y ciudadanas. Entonces, recuerden que esta competencia es la competencia que mayor porcentaje, mayor peso tiene en toda la prueba, es un 40%, y la mayoría de las preguntas son así, como líder 1, líder 2, grupo 1, grupo 2, grupo 3, a veces les ponen 3 puntos de vista, como cuando revisábamos los que se acuerdan el ejercicio de la cárcel. Había preguntas donde decían, el grupo 1, el primer sector dice tal cosa, el segundo sector tal cosa, el tercer sector dice tal cosa. Entonces, relacionar uno con el otro, relacionar uno. Por eso, en los ejercicios hacemos tantos ejercicios de agrupación, de compare una cosa con la otra, para que esa habilidad mental, digamos, pueda estar más fluida, puedan utilizar ustedes con mayor fluidez. Bueno, chicos, son las 9:59, entonces ha sido muy rico estar con ustedes el día de hoy. Tenía otra actividad, pero pues voy a detener la grabación y pues no quiero bueno, y que tengan un buen día. Entonces voy a cortar acá.